En el plan de Dios no hay un pan, hay muchos panes. No hay un pez, hay muchos peces. Y esos panes y peces se reparten a quien los necesita, porque es el alimento que reclama la vida para seguir viviendo. En el plan de Dios no te preguntan quién eres, cuál es tu barrio o cuáles tus ideas. Tampoco se preguntan si te has equivocado en la vida, si tu historia es brillante u oscura. Tampoco si eres creyente o tienes dudas. Te preguntan si necesitas pan y peces, porque su mano es generosa. Sabemos que Jesús nunca escribió nada, solo una vez con el dedo y en la arena, pero dejó una comunidad de mujeres y hombres para que hicieran su voluntad. Y les encomendó que no se guarden sus cosas, sino que extiendan sus brazos a toda persona para compartir aquello que habían recibido. Dicen los evangelios que se reunían para compartir el pan y que entre ellos no había ningún necesitado. Ese era el signo distintivo de aquellas nacientes comunidades de seguidores de Jesús. Compartían lo que tenían y cada cual recibía de acuerdo a lo que necesitaba. Han pasado 2000 años y todavía hay manos sin pan y sin peces. Quienes estaban allí en aquel tiempo se miraban escépticos. ¿Dónde conseguir alimento para tanta gente? Porque eran muchos, como hoy. Y la situación era crítica e insostenible. Estaban en el desierto y anochecía. Déjalos ir, les sugieren sus amigos, que se arreglen solos, que compren su pan en las aldeas. Jesús los miró y les dijo: denle ustedes de comer. Con asombro, con curiosidad, mujeres, hombres y niños veían cómo por las manos pasaban los panes y no se agotaban, cómo los peces se multiplicaban y alcanzaban para todos. Porque en las manos de Dios hay alimento para todos. Este es un tiempo para mirar con asombro cómo la solidaridad nos une y nos hace más ricos. Ricos en miradas, en gestos, en conocernos por el nombre. Quizá falten las monedas, pero hay abundancia de vida. Y el Señor vino para eso, para darnos vida en abundancia. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Ven hasta nosotros con todo vigor. Planta tu semiente de vida abundante y hazla brotar por toda la creación. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Mueve nuestros seres con fuego y valor, dándonos coraje para gritar muy fuerte la palabra de vida que provoca acción. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Haz que fructifique el don del amor.
Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Hola hermanos y hermanas, paz y bien a todos y todas. La reflexión del aposento alto para el día de hoy, el texto bíblico recomendado es el Salmo 34, versículos de 1 a 8. Especialmente con foco en el versículo 8 que dice: probad y ved que el Señor es bueno. Dichosos aquellos que en Él se refugian. Es interesante que quien lo escribe, quien lo dice, o por lo menos es a él atribuido, es David. Y David, que está viviendo una situación muy, muy complicada, porque recién se enteró por Jonathan, su gran amigo, que el papá de el rey Saúl, lo quiere matar. Nada más, nada menos. Y es cuando David entonces huye y en este camino hasta de loco se hace pasar para escaparse. Y finalmente va a esconderse en la cueva de Adulam. Y ahí permanece hasta que se enteran que ahí están sus familiares, sus amigos y otras personas. El texto de 1 Samuel 21 y 22, los dos capítulos, nos narran muy bien toda esta historia y les aconsejo que la lean porque ahí van a entender mejor la situación y la importancia de esta afirmación de David. Porque además de los familiares, amigos, etc., estaban los afligidos, según Samuel, los afligidos, los endeudados. Todas estas personas se unen y van a la cueva de Adulam a encontrarse con David. Y es solo entonces cuando él sale, pero al salir o adentro mismo de la cueva, es cuando él proclama esta importante dicha a los que lo acompañaban a partir de ahí, diciéndoles justamente esto: probad y ved que el Señor es bueno, dichosos los que en Él confían. Es contradictorio, ¿no? Porque David estaba en una situación tan complicada, escondido, con miedo, y al mismo tiempo hace este tipo de afirmación. Pero obviamente estaba con miedo, y tener miedo es normal en nuestra vida. Lo que sí no puede pasar es que el miedo nos domine y se transforme en pánico, porque ahí está la pérdida del control. Pero más que el control de nosotros sobre nosotros, tiene que estar Dios como refugio y fortaleza. O sea, pase lo que pase en nuestra vida, estemos en la cueva que estemos, si estamos amenazados por enfermedad, si estamos amenazados por situaciones más variadas, por pandemias, lo que sea, lo más importante, mantener el foco y la confianza en que es nuestro refugio y fortaleza, y que es bueno. Si tenemos duda, probemos. El Señor es bueno, y dichosos somos
si en Él depositamos toda nuestra confianza. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Confiemos. Dios nos bendiga con su gran amor y su gran poder. Amén. En la escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuente que ilumina y da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas y al ser predicada no vuelve vacía. En la escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuente que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas, predicada no vuelve vacía. Jacob tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré», contestó Jacob. «¿Cómo te llamas?», preguntó aquel hombre. «Me llamo Jacob», respondió él. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «Ahora dime cómo te llamas tú», preguntó Jacob. Pero el hombre contestó: «¿Para qué me preguntas mi nombre?». Luego el hombre lo bendijo allí mismo, y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo todavía estoy vivo». Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando salía el sol, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso, hasta el día de hoy, los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que bien, y es un gusto volver a encontrarnos aquí en torno a la palabra del Señor y a reflexionar sobre ella. Y un nuevo domingo, ya llegamos a agosto, un lindo mes, invierno en esta parte del mundo, y
estamos ya con los fríos y cuidándonos de la temperatura, especialmente en tiempos de cuarentena y de pandemia, que tenemos que cuidarnos, digamos, especialmente de no contraer algún tipo de enfermedad y menos una gripe, aunque sea una gripe común, porque eso nos debilita. De modo que nos estamos cuidando. Y seguimos llevando adelante este tiempo tan difícil y tan incómodo y que nos trae un poco de tristeza y un poco de angustia, pero sabemos que el Señor es fortaleza nuestra y que nos ayuda y que de algún modo nos va a sacar de esto. Seguimos con Jacob y vieron que Jacob llega hasta un lugar y llega con sus 4 esposas y sus 11 hijos. Son 11 porque falta uno, Benjamín, que todavía no nació, va a ser el último hijo de Raquel, viene narrado un poquito más adelante. Y llega con sus esposas, con su familia, con sus 11 hijos, y ocurre algo un poco misterioso. La verdad que es un relato un poquito misterioso esto que pasa allí. El texto dice que en ese río, al costado del río, luchó con un ángel. El texto dice con un hombre, pero ese hombre tiene características especiales y a veces en la Biblia los ángeles de Dios están representados como personas. Y sucede algo muy importante, que él pelea mucho con este hombre y parece que tiene bastante fuerza Jacob y casi como que gana la lucha, porque el hombre tiene que lastimarle el costado, dice, ¿no? Como una especie del muslo, para que él se quede un poco débil y poder zafarse. Pero ahí viene un diálogo muy lindo, porque le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice Jacob. Y le dice, bueno, desde ahora te llamarás Israel. Es la primera vez que en la Biblia aparece el nombre Israel, que va a ser el nombre de Jacob, una especie de sobrenombre de Jacob, pero va a ser el nombre de la nación, ¿no es cierto? Los israelitas. Y este nombre, que acá dice que le pone ese nombre porque ha luchado contra los hombres y ha luchado contra Dios. Un poco este personaje es como un representante de Dios, ángeles son como representantes de Dios, así juegan en el relato bíblico. Ha luchado contra ellos y ha tenido fuerza. Pero el nombre Israel significa Dios persevera. Es decir, Isra es una palabra que suena a perseverar, a estar atento, a estar presente, y él, ¿no? Ustedes saben, el nombre él es el nombre de Dios, es Dios. De modo que lo llama a él, a Jacob, Dios persevera. Y ese es el nombre que va a llevar a la nación, un Dios que está siempre con ellos, que persevera en estar con ellos. Fíjense que es un nombre muy simbólico, porque la historia, sabemos que Israel muchas veces se desvía del camino, y también los hombres y mujeres de Dios se desvían del camino, y sin embargo Dios, lejos de destruirlos por sus errores, por sus faltas, al contrario, lo va a buscar, lo rescata, persevera en estar junto con ellos. El nombre que recibe Jacob en este lugar es un nombre que tiene que sonarnos muy lindo a nosotros, porque nos quiere decir que Dios, aún en la dificultad, va a perseverar junto a nosotros, que aún cuando pasemos momentos muy difíciles, y este tiempo de la pandemia es un momento difícil realmente para todos, para las personas individualmente, para nosotros, pero también para la sociedad y para personas que están padeciendo mucho y familias que están realmente sufriendo por esto. El mensaje el nombre que Dios le da a Jacob es Dios va a estar contigo, Dios persevera en acompañarte, Dios no te abandona. Y de eso se trata el relato de Jacob, y de eso se trata en este domingo de lo que queremos hablar. Vamos a seguir hablando de esto porque Jesús también va a perseverar permanentemente junto a las personas. Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mío
tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir ahora el Evangelio. El Evangelio que toca para esta celebración es el que encontramos en Mateo. Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Un versículo anterior, del 13, nos pone en situación. Nos dice algo que iba a ser fundamental para lo que Jesús hace. Y es que le fueron a anunciar, le fueron con la noticia de que Herodes había hecho matar a Juan el Bautista. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos, de las aldeas, para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. Sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: ya es tarde. Este es un lugar solitario. Despide a la gente que vayan a sus aldeas y se compren comida. Jesús le contestó: no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos le respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús le dijo: tráiganmelo aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Mirando el cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Les dio a los discípulos y ellos lo repartieron entre la gente. Todos comieron hasta que quedaron satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús debe haber estado muy triste porque le llegó la noticia de que su amigo, el que lo había bautizado, Juan, había sido asesinado y de una forma muy cruel, y pidió retirarse a un lugar. Quería estar solo, quería meditar, quería orar, quería recordar y evocar la vida de su amigo. Y es curioso porque uno piensa que Jesús, como Hijo de Dios y como Dios caminando entre nosotros, puede hacer lo que quiere, tiene toda la autoridad para hacer y tomar decisiones sobre su vida. Pero en esta ocasión no fue así, porque él se quiso quedar solo, y así es como nos dice el Evangelio, que se retiró a un lugar, pero la gente no lo dejó. No pudo hacer lo que quería, porque cuando se fue, quizá con la barca hizo algunos kilómetros, no muchos quizá, porque el mar de Galilea es muy grande, no se puede cruzar así fácilmente, ¿no? Así que habrá ido por la costa algunos minutos navegando, pero la gente lo siguió por la costa. La gente lo siguió por la costa. Y fíjense que cuando él llega, lejos de enojarse, lejos de decir, vean, hoy déjenme solo, quiero estar tranquilo, tengo esta situación en
en mi corazón, en mi vida, y me quiero retirar un poco. Lejos de eso, dice que los vio y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de la gente. Y entonces dice que curaba a los enfermos que traían, porque esta gente venía llevando a sus enfermos, porque sabían que él los podía curar. Y curó a los enfermos, y al rato se empieza a hacer de noche. Y entonces los discípulos dicen, bueno, la gente tiene hambre, déjalos que se vayan y que coman, que se arreglen ellos mismos, ¿no es cierto? Y Jesús dice, denle ustedes de comer. Debe haber sido muy impresionante eso, porque los discípulos que quizás estaban un poco acostumbrados a que Jesús los sorprendiera, no esperaban esta sorpresa. Y entonces ahí comienza esto que leímos y que nos cuenta de esa multiplicación maravillosa de panes y peces para que todos tengan. Yo les voy a ser sincero, a mí mucho me tiene sin cuidado el milagro en sí, explicarlo, ¿no es cierto? Para mí no necesito explicar, porque Dios podía hacer eso y de hecho Jesús hizo muchos milagros. No me preocupa tanto cómo se puede multiplicar unos pocos panes y unos pocos peces. Lo que sí me impresiona y me llama muchísimo la atención y me hace pensar es ¿cuál es el milagro que Jesús hace? Jesús no hace cualquier milagro. Hace un milagro de multiplicar el alimento que la gente necesitaba para saciarse, para comer, para vivir. Dice que ahí había 5.000 hombres, pero estaban las mujeres, estaban los niños, deben haber sido unos cuantos niños, porque esas familias eran familias que hoy llamaríamos numerosas. Y sin embargo Jesús se preocupa para que ellos puedan saciar su hambre. Lo han seguido para escucharlo, para llevarle a sus enfermos, para estar con él, y ahora él dice, bueno, hay que darle de comer a esta gente. Y ese milagro realmente me emociona, porque es el milagro que nos muestra que Jesús no hace milagros por hacerlos, sino que los hace para dar un signo del amor de Dios hacia toda persona, y hacia toda persona, en este caso, que se acercan a Él. Él no escatima y no deja de lado ninguno de sus facultades para poder alimentar a las personas que lo necesitan. Y yo a veces pienso que nosotros que vivimos 2000 años después, tenemos muchos hambres. Hay millones de personas en el mundo y en nuestro país que tienen necesidades de alimentos. Y ese hambre es el parecido al que tenía esta gente. Y el Señor salió a multiplicar los panes y los peces. Tenemos hambres interiores que sin duda no se sacian comiendo un poco más. Y el Señor también atiende a esos hambres que tenemos adentro, esas preguntas, esas cuestiones, esas tristezas que a veces nos vienen por situaciones, por cosas que a veces no podemos manejar, y eso es como un hambre también. El Señor tiene compasión de ellos y de nosotros, y se acerca a nosotros para ayudarnos, para alimentarnos, para darnos lo que necesitamos, para que quedemos saciados. Hay hambre de fe y de esperanza, porque sabemos que la fe es buena, pero hay que tener fe, y a veces no sabemos cómo, o nos flaquea la fe, o nos falla. El Señor sale a alimentarnos también en la fe y en la esperanza. Y todo eso es signo del amor de Dios. Dios quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos. ¿Vieron que el relato dice que sobraron 12 canastas? Bueno, 12 canastas es mucho, Realmente puede ser un símbolo el número 12, pero no deja de ser un símbolo de algo importante, algo grande, abundante. Bueno, así es el amor de Dios y así es su presencia en nosotros cuando abrimos la puerta para que Él entre. El Señor entra y nos alimenta en lo profundo, en nuestras necesidades. En este tiempo que ya mencionamos, de pandemia, de tristeza, siempre nos enteramos de alguna persona que la está pasando muy mal por esta situación particular, tenemos que recordar que el Señor está con nosotros, como con Jacob. Dios persevera, Él no se va, Él se queda con nosotros. Dios no se aleja, al contrario, nos recibe y nos invita a conversar con Él, nos alimenta, nos da su palabra y quiere fortalecernos en nuestra fe, en nuestra esperanza y en las cosas que necesitamos. Cuando lo hace Él, lo hace en abundancia y generosamente. Amén. Que el Señor en esta mañana
nos dé a todos, ustedes, a mí, a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestra iglesia, nuestra comunidad, hermanos, vecinos, amigos del barrio, parientes lejanos, que a todos el Señor nos bendiga y nos dé de aquello que necesitamos, porque Él sabe hacerlo. Amén. Nada es comparable a ti, mi Señor, nada codiciable como tu favor. Señor adorable, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Grande maravilla, célico esplendor, gran Dios que te humillas por mi salvación. Bondad inefable, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Cuando te contemplo en tu humillación, todo el ser te ofrezco en adoración. Amor sin ejemplo, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Manantial fecundo, fuente de dulzor, inundaste al mundo con tu inmenso amor. Bondad sin segundo, te abro el corazón, nada es comparable a ti,